Buenas tardes, estimado docente y compañeros. Yo me llamo Kelvin Vélez y soy estudiante del séptimo ciclo de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, mención Matemáticas y Física de la UTPL. En este video les voy a compartir mi informe y les voy a enseñar el material concreto que he preparado para la enseñanza de los tipos de enlaces en los compuestos químicos y orgánicos. ¿Qué es el triominó? El triominó es un juego o material concreto que varía del dominó, que en vez de fichas rectangulares tiene fichas con forma de triángulo equilátero, que tienen que unirse por las aristas para formar una figura con forma de estrella. Los lados de las fichas triangulares deben tener una equivalencia lógica. Además, es un tipo de material concreto que combina suerte, estrategia y lógica, y permite a los estudiantes aprender de una manera divertida sobre cual tema, matemáticas o química, o lo que sea. Materiales para la construcción del material concreto: tijera y gomas, diseño determinado en Word, cartón prensado grueso. ¿Ya? Pasos para elaboración. Primero, para elaborar los triominó, primero se elaboró el formato de manera digital en Word. Tres para enlace iónico, covalente metálico y uno para los enlaces de los grupos funcionales orgánicos. Imprimir los cuatro modelos triominó y armar los triominó sobre cartón prensado. Bien, ahora sí vamos al contenido del material concreto. El 4.1 triominó del enlace iónico. Aquí está, aquí está mi triominó, aquí están mis fichas del triominó en cartón prensado, ¿sí? Como se puede ver en la cámara. Y acá en el gráfico, en la hoja en la hoja del Word, está el triominó armado. Dice: sodio cede un electrón al cloro. Como se puede ver en la figura de abajo, el NaCl se descompone en ion sodio más anión cloro, ¿sí? Entonces, en esta fórmula, el sodio, el ion sodio, el sodio le cede un electrón al cloro, ¿verdad? Por lo tanto, esta fórmula debe de unirse a la ficha que dice sodio cede un electrón al cloro. Al lado derecho tenemos fluoruro de sodio se descompone en ion zinc más ion cloruro. En este caso, el zinc cede dos electrones al cloro. Por acá tenemos el óxido de magnesio se descompone en el cation magnesio más anión oxígeno. En este caso, el oxígeno le regala un electrón al magnesio. Entonces, el estudiante tiene que tener claro, tiene que tener en la mente que el enlace iónico se, el átomo dador siempre es un metal y da este electrón a un átomo que recibe, que es un no metal, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del mismo, o- o- en el cloruro de sodio, el sodio es el metal y el cloruro es el no metal, ¿ya? Entonces, el estudiante tiene que tener eso claro en su cabeza. Por ejemplo, acá abajo tenemos Ki. ¿Qué es Ki? Yoduro de potasio, ¿verdad? El yoduro de potasio, en el caso del yoduro de potasio, el potasio cede un electrón al yodo. Entonces el estudiante tiene que tener claro en su cabeza que el potasio le cede un electrón al yodo y tiene que unir las fichas de la fórmula de la descomposición del yoduro de potasio con su respectiva frase. ¿Ya? En este juego el triominó consta de 12 fichas triangulares equiláteros. En la arista de una ficha consta la fórmula de composición o descomposición de una molécula cuyo enlace es un enlace iónico, como lo hemos visto anteriormente. Ese es para el caso del enlace iónico. Otro triominó es para el enlace covalente. Aquí están las fichas para el enlace covalente, que las he hecho yo en cartón, ¿verdad? ¿Y en qué consiste este juego? Este triominó consta de 12 fichas que tienen que unirse. Por ejemplo, en el caso de arriba tenemos la figura que se llama la estructura de Lewis del dicloruro. Entonces, esto debe unirse
a la ficha que diga su nombre, a la ficha que diga estructura de Lewis del cloro molecular o dicloro, que es lo mismo, ¿no? Entonces ahí se deben unir. En el caso de acá tenemos el pentacloruro. ¿Qué es esto? Este gráfico. Este gráfico es el pentacloruro de potasio. Y ese gráfico debe de unirse a la ficha que tenga en la arista estructura de Lewis de pentacloruro de fósforo, perdón, no de potasio, de fósforo. Vale, entonces así se tiene que armar el término, armando los nombres con su respectivo enlace covalente. ¿Por qué he hecho estructura de Lewis? Porque en el enlace covalente los átomos se comparten los electrones y eso se puede representar en las estructuras de Lewis. En el caso, por ejemplo, del tricloruro de fósforo, tenemos ahí la estructura de Lewis que está en la parte superior izquierda. Dice estructura de Lewis de tricloruro de fósforo. Y eso se debe de unir con la ficha que tenga la figura de la estructura de Lewis de tricloruro de fósforo. Así quedaría el triomino armado y aquí están desarmados. Esto le daría a los estudiantes para que lo puedan unir. En el caso del enlace metálico, tenemos el CO2, perdón, el dicobalto, ¿ya? O el hierro molecular, o el cobalto molecular. Estos átomos tienen un enlace metálico, ¿verdad? Entonces, los estudiantes tienen que saber que en el enlace entre el cobalto, entre los átomos de cobalto o entre los átomos de plomo, existe un enlace metálico y tienen que unirlo con su respectivo nombre, su respectiva fórmula con su respectivo nombre. 4.4. Grupos funcionales orgánicos. El tipo de enlace, los grupos funcionales orgánicos es el covalente. Y cuando estos se unen a una cadena carbonatada, también lo hacen mediante enlaces covalentes. Ahora, el cuarto juego que yo hice también es un triomino. Los estudiantes tienen que unir el grupo funcional con su respectiva gráfica. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del RCOH, que es el ácido carboxílico, el estudiante, como ya tiene que saber en su cabeza que se forma un enlace covalente, tiene que conocer la fórmula y tiene que unirlo a su nombre, tiene que conocer su nombre, ¿verdad? En el caso del ROH, que es el alcohol, el estudiante tiene que buscar el gráfico y lo une con el grupo funcional alcohol, que es el enlace covalente. Esto está hecho en material cartón prensado, aquí está armado y aquí yo tengo las fichas para armarlo, ¿verdad? Individualmente. Aquí ya está desarmado y aquí en la computadora está armado. Gracias, ese ha sido mi aporte, estimado profesor. Muchas gracias y compañeros.